ahí está, que no aflojen los aplausos. Domingo de Easter. Colombia, Honduras, República Dominicana, México, El Salvador, Ecuador, Nicaragua, Venezuela, Puerto Rico, Costa Rica, República Dominicana. ¿Qué pasó? Ahí está Perú, Chile, Bolivia, Venezuela. Que no aflojen los aplausos. El rey está en la casa, gente. Transmitiendo para Asia, para África, para América, para Oceanía, para Europa. Que Dios te bendiga. Si dejaste plata debiendo, te están mirando. Tomen su sitio. Estamos transmitiendo buenos días, buenas tardes, buenas noches al resto del mundo, a esa iglesia maravillosa que tenemos del otro lado, en 5 continentes que desde la pandemia se conectan y dicen: yo me alimento con River. Es una bendición. Aquí estamos celebrando justamente el domingo de resurrección. Y alguien dijo por ahí: pero no, Cristo no murió un domingo, murió un sábado, según creen ciertos judíos ortodoxos. Otros dicen: no, pero no fue en esta fecha. Es como la natividad de nuestro Señor Jesucristo. Independientemente de cuándo haya sido, es maravilloso que el mundo occidental nos pongamos de acuerdo para celebrar, en este caso conmemorar la crucifixión y celebrar la resurrección y que la tumba esté abierta. Maravilloso, ¿sí o no? Así que 2 cositas. No a los que están en casa si no se quedan sin mirar, pero los que están acá, 2 cositas, tengan a bien, excepto quienes trabajen en el Pentágono o estén esperando un llamado de Trump. El resto, tengan a bien poner su celular en modo avión para no distraer. Tenemos el Welcome Team. Los chicos de Welcome Team están allí. Si quieren, pasen rápido aquí al frente y pueden sentarse en la alfombra aquí delante si lo hacemos rápido. Y ellos se van a porque son los chicos que nos recibieron, nos dieron la bienvenida, así que estamos... Venga, muchachos, ubíquense, apropíquense aquí delante. Ese aplauso para ustedes, muchachos, los amamos, los queremos. Están desde las 5 o 6 de la mañana dándonos la bienvenida. No puedo decir tomen asiento, tomen alfombra. Tomen carpeta, tomen suelo. Así que vamos, que no aflojen para que ellos sigan pasando y para que... Nunca les agradecemos lo que hacen. Los bendecimos, los amamos. Ahora para allá, mirá, para este lado me parece que también. Creo, porque si no, no van a poder entrar todos. A los que están afuera les pedimos la mayor paciencia para el próximo servicio y a todos los que no pudieron ingresar. Bendito problema que tenemos de tener overflow y de tener los domingos con casa llena. Pero insisto, buenos días, buenas tardes, buenas noches al resto de la gente que nos mira desde otras partes del mundo, conforme los usos horarios, y quiero transmitirte lo que creo Dios me dijo que te diga. Entonces, insisto, los que tengan celular lo ponemos en modo avión para no distraer, para que eso no sea causa de que alguien no preste atención. Y en segundo lugar, si alguien está con un niño pequeño se entiende de 40 años para abajo, que se pone molesto o inquieto, entonces se acercan a nuestro personal uniformado y los va a conducir al teatro familiar, donde pueden ver en esta pantalla todo el servicio y además los niños retosar ahí, mientras que ustedes disfrutan sin ninguna interrupción y sin interrumpir al resto, ¿correcto? Y si no, también tenemos una nursery donde también pueden tener ahí a sus babies hasta que... Y también tiene pantalla para que no se pierdan el servicio. Dicho esto, ¿estamos listos, gente, sí o no? Muy bien. Hace unos años hicimos una gira por Estados Unidos, por la Unión Americana, y una de las paradas obligadas fue la ciudad de Washington, D.C., así que le pedí a nuestro misionero, que integra también nuestro board, nuestro comité, nuestra comisión, Rob Owen, que me llevara a un sitio en particular que yo siempre había querido conocer, en Washington, insisto. Recuerdo que un cielo gris dejaba caer una capa de llovizna, me abrigué lo más que pude con un sobretodo, con un saco grande, una bufanda, una chaqueta de lana, el frío era espantoso. Y los árboles desnudos del pleno otoño completaban el marco de fondo. Caminé algunos metros, bajé por una acera empinada y allí estaba, a priori, el monumento a Washington, el Lincoln Memorial y finalmente un enorme muro que enumera los nombres de los más de 58.000 militares que perdieron la vida durante la guerra de Vietnam. El memorial de los veteranos
de Vietnam. Me llamó mucho la atención. Este es el muro de los lamentos de toda una generación. Miles de nombres grabados en lápidas de mármol negro, una lista interminable de soldados muertos en acción. Y obviamente, detrás de cada nombre hay una viuda solitaria, una madre angustiada, un niño huérfano. Y yo noté que algunas personas ahí llevaban una hoja de información que te dan en Washington, que les indica en cuál lápida buscar a su ser amado, en dónde encontrar el nombre. Y escuché a una mujer que le preguntaba a su hijo, ¿lo encontraste? Todos los nombres tienen un número, dijo ella. Todos los nombres se corresponden a un número. Y en ese instante pensé, es cierto, todos los nombres tienen un número y tarde o temprano ese número va a ser llamado. Tarde o temprano ese número va a ser citado. Y de pronto dejé de concentrarme en las letras, en los nombres, y me detuve en el muro y vi mi propio reflejo sobre el mármol brillante. Entonces, por alguna razón, yo recordé que también me he estado muriendo desde que empecé a vivir. Que entre la cuna y la tumba, entre el útero y el sepulcro, es una cuenta regresiva, un countdown. Y que mi nombre también algún día estará grabado en una lápida de granito. Entonces concluí algo que todos sabemos, pero que reprimimos, que la muerte es el intruso en el vecindario. Y lo vemos cada vez que escoltamos una procesión encabezada por un coche fúnebre, está en la sala de espera cuando el médico sale a dar el parte de las 7 de la tarde detrás de esa puerta doble de la unidad de cuidados intensivos. Está ahí cerca y más sórdido cuando contemplamos las fotos de gente que se está muriendo de hambre y que tiene el estómago hinchado. Está también ahí a pocos metros nuestro cuando aminoramos la marcha del automóvil y en el peor de los casos pasamos y vemos el metal arrugado y los cadáveres cubiertos de sábanas en medio de la ruta del freeway. Y nos parece tan obscena la muerte, tan obscena, que nos negamos a creer que también nosotros tenemos un número y que nos va a tocar irnos. No estamos en el muro de los veteranos de Vietnam, pero estamos escritos en cierto lugar donde nos corresponde un número. Pero nosotros acomodamos nuestra vida en torno a ignorar, evitar o reprimir el hecho más irrefutable del mundo, que todos indefectiblemente vamos a morir. Cuando era pequeño yo me acuerdo que mi madre me leyó la parábola titulada La muerte o Muerte en Teherán. Muerte en Teherán es un cuento corto que dice que un sirviente corre hacia su adinerado amo gritando que acaba de toparse con la muerte, la cual lo había amenazado. Entonces le suplica a su amo que le dé un caballo muy veloz a fin de que pueda escaparse a Teherán, que era un sitio lejano. Y el amo accede. Y más tarde el amo se encuentra con la muerte y le pregunta, ¿por qué has osado amenazar a mi sirviente? Y la muerte le dice, yo no lo amenacé. Solo me sorprendí al encontrarlo aquí, cuando en realidad tenemos una cita esta tarde en Teherán. Entonces, es imposible eludir a la cita. Y el escritor a los Hebreos, en el capítulo 9, 27, dice, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Y yo creo que a la mayoría nos gustaría hacer ciertos cambios o edición en ese versículo. Bastaría con cambiar alguna de las palabras y decir, bueno, la muerte es para alguno de los hombres o para casi todos, o todo el que deja de comer bien y de tomar vitaminas, ese es el que debe morir. Pero el que hace ejercicio no va a morir, pero esas no son las palabras de Dios. En su plan, todos debemos morir, aun los que comen alimentos orgánicos, gluten free, y se toman las vitaminas y salen a trotar todas las mañanas. Ahora, el ejercicio, convengamos, puede darnos unos latidos más. La medicina puede concedernos algunos respiros extra. Una vida libre de suegras puede alargar la salud. Está corroborado. Pero todos tenemos un número.
y eventualmente seremos llamados. Y esta aversión a la muerte data de siglos atrás. Ayer leía que Roma ordenaba que ningún cuerpo fuera enterrado o cremado dentro de la ciudad. Por eso la crucifixión se hizo puertas afuera de la ciudad. Por eso que cuando uno va a Israel, lo que se cree por el catolicismo que es la tumba de Jesús dentro de intramuros, dentro de los muros de Jerusalén, no puede ser cierto, y se cree que la tumba verdadera es la de que está fuera de la ciudad, extramuros, que es el jardín de José de Arimatea. Se cree esto puesto que la ley era que los muertos no podían convivir con los vivos, se los consideraba con pavor. En realidad hasta tenían una ciudad de los muertos llamada la necrópolis. Y en la necrópolis estaban los muertos, los cadáveres, porque el terror y el temor separaba, insisto, a los muertos de los vivos. Ergo, eso iba a cambiar drásticamente luego de Jesús, porque después de la resurrección de Jesús, los cementerios hasta se instalarían en los predios de las iglesias. Hay iglesias que tienen sus propios cementerios. Algunos santos incluso serían enterrados debajo del suelo de la iglesia a fin de que en un sentido casi literal los vivos y los muertos se reunieran en adoración. Imagínense que debajo de la arena hubiese un cementerio y usted dice, hoy adoré con la abuela. Suena macabro, pero esto es lo que se hacía. Los muertos dejaron de asustar a los vivos y los dos grupos coexistieron en los mismos sitios. Ahora, ¿por qué las personas pasaron tan rápidamente de la antigua repugnancia a esta nueva familiaridad con la muerte? Debido, insisto, a la resurrección de Jesús. Pero por alguna razón, incluso nosotros los cristianos lo olvidamos. Con el tiempo se nos hace la mente frágil y volvemos a sentir otra vez aquella repugnancia y miedo y temor e incertidumbre por la muerte. Y nos oponemos a la muerte con una obstinada resistencia. A mí lo que más me sorprendió durante la reciente pandemia era el estupor, incluso de algunos cristianos, de tener que enfrentar la muerte. Me sorprendió recibir cartas y notas en las redes diciendo que los cristianos sabían cómo empoderarse, cómo proclamar, cómo decretar bendiciones, pero al igual que un ateo se desesperaban ante la muerte y preguntaban cómo es posible que este virus le cueste la vida a un pastor, por ejemplo. ¿Por qué será que este virus se está llevando tan bien a la gente buena? Esas eran las preguntas de cristianos, como si la muerte solo se pudiera llevar a los malos. Entonces, por años dijimos, para el cristiano la muerte es simplemente un cambio de domicilio. Se dice mucho en los funerales. Es un cambio de domicilio. Bueno, pero nos desespera la mudanza. Predicamos, el cielo es un lugar mejor, lo decimos siempre, queremos ir al cielo, pero siempre hacemos cadenas de oración para que este enfermo no se vaya a ese lugar mejor, que se queda, que se la aguante con el resto. Y después que Dios decide no sanarlo, decimos, bueno, está en un lugar mejor. Entonces convengamos, está en un lugar mejor, ¿y para qué lo reteníamos acá? ¿Para qué? Yo digo en la conferencia presidente, cuando hablo de la muerte, que uno dice esas frases hechas siempre en un funeral, decimos, ay, se lo ve tan en paz, que te dan ganas de decir, ¿dónde viste un muerto nervioso? Se nos adelantó, dice la suegra, vaya suegra, alcáncelo, por ahí lo... No sea bruto, yerno, lo que quiero decir es que la semana pasada hablé con él. ¿Y dónde está el milagro? Preocúpese si habla con él la semana que viene. La cosa es que cuando nos toca vestir el crespón negro de la muerte, no podemos caminar sin chocarnos contra el pétreo muro de la incredulidad. Y decimos, bueno, es que ahora descansa en paz, eso es bueno, ahora descansa en paz. ¿Pero dónde descansa? ¿Y de qué forma? ¿Y de qué manera? Duerme. Y una vez allí, ¿qué ve? ¿Qué descubre? ¿Qué hace? Porque católico, protestante, judío, todos decimos, descansa en paz, en eso estamos de acuerdo. ¿Pero qué hace ahora que está teóricamente en el cielo? Bueno, mi congregación de la infancia decían, en el cielo vamos a tener culto las 24 horas. Y el tema es que nuestros cultos eran tan aburridos que algunos considerábamos el infierno. Porque decimos 24 horas de esto, apenas me aguanto 2 horas cambiando de nalga así. Imagínate
24 horas sin parar. ¿Quién en tu vida te dijeron, ahora descansa en paz? Y cuando la respiración de tu cónyuge se detuvo, cuando el corazón palpitante del bebé en tu vientre paró, cuando el sonido del monitor de tu abuela se convirtió en un tono monocorde, ¿qué pasó por tu cabeza en ese momento? ¿Y qué nos va a pasar a nosotros? Es una pregunta que nos hacemos cuando uno se encuentra con ese aliento fétido de la muerte, ¿no? Nuestros pulmones también se van a vaciar, la sangre se va a detener. ¿Y qué seremos después de morir? Y bueno, las respuestas varían. Algunos dicen, no vamos a hacer nada, solo comida para gusanos. A quien le pongan un traje caro, o muera con un traje italiano, comida cara para gusanos. Otros afirman que seremos fantasmas, espectros, que estaremos dando vuelta, tratando de comunicarnos, a menos que alguien sepa manejar una tabla Ouija o practique el espiritismo. O seremos ranas, dicen algunos, vacas, cucarachas, caracoles, coyotes. No el que pasa, el coyote el animalito, ternura, el animalito. O lo que sea en que nos reencarnemos. Conozco a una suegra, no se rían, es verdad, que su sueño era reencarnarse en una culebra y le dijeron, no se vale repetir. No, es chiste, no, que después se me enojan, es chiste. Son buenas, pero si fueran buenas Dios tendría una, pero es chiste. Ahora, fuera de broma, Pablo le escribe a la iglesia de Corinto, y en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 24, dice, cuando lo corruptible, lo corrupto, lo pútrido, o lo potencialmente pútrido que va a morir en la democracia de la descomposición, se revista de incorruptibilidad. Y lo mortal, todo lo que muere, lo que se pudre, insisto, se revista de inmortalidad. Dice Pablo, entonces se va a cumplir lo que está escrito. La muerte será devorada por la victoria. La muerte será devorada. Yo viviría con esa frase. La muerte será devorada por la victoria. Dicho esto, si alguna vez quisiéramos hacer un tutorial en internet, en YouTube, de cuál es el protocolo de cómo comportarnos en un funeral, porque hay gente que no se sabe comportar en un funeral, porque se le da por hacer chistes, de los nervios se empiezan a reír, aunque estén muy doloridos. Otros no saben qué decir, otros no saben si quedarse callados, si hablar. Otros parece que no van a un funeral porque tienen tantos votos que llegan y dicen, lo siento. Entonces, si quisiéramos hacer un tutorial de cómo comportarnos en un funeral, deberíamos obviar, ignorar a Jesucristo, porque Jesús era experto en arruinar funerales. Quizás la razón sea porque un guardavidas no puede quedarse sentado en la playa cuando ve que alguien se está ahogando, actúa por lo que se llama de oficio, por instinto. Hay cosas que uno hace por instinto. Un maestro no puede resistirse a corregir cuando un alumno escribe con horrores de ortografía, porque por instinto, por oficio tiene que actuar. Un policía actúa por oficio, aunque no esté de servicio, si ve un acto delictivo, si es un policía honesto, ¿no? Y Jesús no podía contemplar un funeral y quedarse impasible. Y en los registros de la Galería de los Milagros aparecen 4 resurrecciones en las que estuvo de alguna forma involucrado Jesús, 4, que esconden las 4 un común denominador, un magnífico secreto que te voy a dar por la misma ofrenda que vas a poner después, un secreto que vamos a develar juntos antes que termine, pocos minutos antes que termine este mensaje. Las 4 resurrecciones, insisto, comparten un secreto. Y al igual que Netflix, por ejemplo, me gustaría dividirlo en 4 episodios, son 4 resurrecciones, merecen 4 episodios en esta suerte de miniserie, para ir dándonos la idea de la narrativa, de la línea del relato. Y este es el primer episodio. 2 multitudes convergen, una que entra en la ciudad y otra que sale de la ciudad extramuros. Las 2 multitudes no podían ser más diversas. El grupo que llega es un hervidero de risas, de conversaciones, porque van siguiendo a Jesús.
El grupo que va saliendo de la ciudad, ya sabemos qué se hace fuera de la ciudad, es solemne, un rebaño de tristeza hipnotizado por la elegía de la muerte. Y con ellos va la razón de la pena, un cuerpo frío en un ataúd. La mujer que va al final de la procesión, quiero que la vean, es la madre. Este sendero ya lo había recorrido ella antes. Parece que fue ayer que sepultó el cuerpo de su esposo. Y en aquella ocasión su hijo iba caminando junto a ella. Ahora ella camina sola, enclaustrada, en una tristeza profunda, acerba, hostil. Esa tristeza que parece que rompen las entrañas. Y en este funeral la víctima es ella, porque está aturdida por el dolor. Porque es ella quien esta noche va a dormir en una casa vacía. Es ella que no tendrá con quién conversar. Y delante de ella caminan 6 hombres que cargan el féretro que lleva el cuerpo de su único hijo. Ya no le queda familia. Si le quedaran lágrimas, lloraría. Si le quedara fe, oraría. Pero está enfadada. No llora, está iracunda, está enojada. Y ambas, la oración y la fe y las lágrimas, o las 3, escasean en ella. Así que no hace ninguna de las 3. Solo está enojada y mira fijamente la parte trasera del ataúd de madera. Y los seguidores de pronto de Jesús se detienen, se hacen a un lado para dar paso respetuoso a la procesión. El manto del luto ahoga la risa de los discípulos que venían de fuera de la ciudad. Nadie habló, además, ¿qué iban a decir? ¿Qué iban a hablar? Todos sienten la misma desesperanza que sentimos todos los que asistimos a un funeral, que algún día nuestro número también será llamado. Todos pensamos eso cuando bajamos un ataúd a la tierra, tiramos un puñado de tierra, lo que sea. Pensamos, sabes, algún día me va a tocar. Tenemos esa conciencia de la muerte cuando asistimos al memorial de alguien. Así que lo único que les quedaba a los discípulos era ver pasar a los dolientes. Repentinamente los portadores del sarcófago se detienen porque Jesús se paró justo impidiendo el paso frente al féretro. Y la mujer que va atrás no lo conoce porque además el tipo este ni estuvo en el funeral. Pero antes que ella pueda objetar algo, él le dice: mujer, no llores, que no llore. ¿Quién es este tipo para decirme que no llore?, piensa ella. ¿Cómo que no llore? Y la descripción que da Lucas 7:14 de lo que ocurrió a continuación es cautivante, porque dice: y acercándose Jesús tocó el féretro. Y los que lo llevaban inmediatamente se detuvieron como un acto reflejo. Y Jesús dice: joven, a ti te digo, levántate. Y entonces se incorporó y el que había muerto comenzó a hablar. Entonces los dedos tiesos del muchacho empezaron a moverse. El escándalo que habrá sido eso. Porque decimos: ay, qué lindo, te quiero ver. Si estás velando a alguien, de repente se sienta el tipo y te pide un café. Sus mejillas grisáceas se sonrojaron. El muerto se sentó, buscó a la mamá y la turba, atónita, estalló en vivas, en aplauso. Todos comenzaron a abrazarse. Mientras Jesús les guiñó un ojo a sus discípulos y les dijo: ¿vieron eso? No hay nada que temer. Este es el segundo episodio. Hasta ahí el primero, cortito. Esta vez es un padre y también un importante líder religioso, un predicador. Y el hombre contempla la fotografía que está colocada sobre la mesita de caoba que está detrás de su escritorio y con los ojos humedecidos echa una mirada a su hijita de 12 años retratada en la foto. Frenillos en los dientes, aparatos, colitas rizadas, pecas. Él había levantado un muro de protección alrededor de su niña, al cabo es su única niña. Tal vez sea por eso que sus últimos días fueron tan difíciles para el caballero, porque ese muro se había derrumbado hace apenas una semana. Resulta que la niña regresó de la escuela con algo de fiebre, irritación, y la mamá la mandó a la cama pensando que era una gripe común, algo de flu. Pero a la mañana siguiente, al ver que toda la noche la fiebre no bajó, la tuvieron que llevar a la sala de emergencias y ya no salió. Y los galenos, los doctores estaban pasmados porque no daban con la patología, no sabían qué era lo que pasaba.
Aparentemente se trataba de un virus autoinmune que iba creciendo y que no le permitía bajar la fiebre. Y su papá se sentía impotente. Y como todo líder religioso, estaba tan acostumbrado a mostrarse fuerte que ya no se acordaba cómo ser débil. No sabía lo que era transitar la vulnerabilidad. Él mismo minimizaba la situación o la subestimaba, y cuando alguien lo llamaba y le decían ¿cómo está su hija?, él decía no, se va a poner bien, es cosa de nada, pasajera. Se lo aseguraba a todos menos a él mismo. Por dentro él tenía esa represa emocional que se estaba agrietando, y lo que la rompió fue la llamada del médico hace unos minutos que le dijo: lo siento, don Jairo, su hija entró en un coma irreversible. Ahora el líder supuestamente fuerte, ecuánime, estoico, se lleva la foto de la niña en la cara y se pone a llorar. Y es entonces cuando se recuerda que un tal Jesús que dice o se autoproclama el Mesías anda en la ciudad. Él siempre pensó que se trataba de un charlatán, de un timador. Pero hay una frase que dice por ahí que todo hombre llega a un punto en que su desesperación es 1 milímetro más grande que su dignidad. Así que sale a la calle en busca de ese maestro, Mesías o como se llame. Recorre varios kilómetros hasta que por fin se abre paso, se encuentra cara a cara entre el gentío con este caballero y ruega y le dice: Señor, se trata de mi niñita, tiene solo 12 años. Tú podrías, no sé, hacer algo, un truco o lo que sea que hagas, tocarla para que no se me muera. Jesús lo mira y dice: obvio, llévame donde está ella. Y en ese mismo instante, ciertos individuos cercanos al caballero le ponen la mano y le dicen: Jairo, ya no hay necesidad de importunar al maestro. Déjalo que siga con su agenda. Tu hija acaba de sufrir un infarto fulminante. Ahora tu hija ya no sufre, tu hija descansa en paz. Y ahí es cuando Jesús, sin perder la calma, le dice a Jairo: no tengas miedo, solo confía en mí. El hombre no entiende por qué le dice a Jesús que no tenga miedo si le acaba de escuchar que su hija ahora descansa en paz, se murió. La cosa es que finalmente Jesús llega a la sala de emergencias, que en ese momento era un verdadero caos. La esposa de Jairo está sentada ahí en una silla, pálida, sin habla, y Jesús vuelve a preguntar eso que hoy sería una preguntonta, una pregunta desubicada. Dice: ¿por qué lloran? Pero no lo hace irónicamente, no lo hace para provocarlos, de verdad está asombrado y dice: ¿por qué lloran? Y luego añade: la niña no está muerta, solo está dormida. Eso enoja mucho más a sus parientes. Creo que la esposa de Jairo piensa algo como que quiten a ese payaso de acá, es lo último que necesito. No obstante, Jesús hace salir de la habitación a todo mundo, excepto a Pedro, Santiago, Juan, 3 de sus muchachos de su círculo más íntimo y los padres de la niña. Así que ahí están los 6, la niña estaba inmóvil, fría, con un color ceniciento. Jesús toma su pequeña manito y le dice: pequeña, ya, hora de despertar. La nenita abre los ojos, salta de la cama, los padres comienzan a llorar, a reír, porque no podían creer lo que estaba viendo. La nenita dice: tengo hambre. Jesús le dice a Jairo: posiblemente sí, la niña tenga hambre. Consíganle una buena hamburguesa con carne argentina y si son pobres, aunque sea una pupusa. Pero luego voltea hacia sus discípulos, les guiña un ojo y les vuelve a decir lo mismo que le dijo cuando resucitó al muchacho hijo de la viuda. ¿Vieron eso? No hay nada que temer. Este es el tercer episodio de la saga. Esta vez vemos a una amiga personal de Jesús, se llama Marta. Ella había esperado que Jesús apareciera para sanar a Lázaro, su hermano, y además amigo de Jesús. Luego había tenido esperanza de que apareciera a tiempo, al menos para enterrar a Lázaro, para presentar respetos, ni lo uno ni lo otro. Para cuando llegó Jesús a Betania, Lázaro llevaba 4 días muerto. Y Marta se preguntaba qué clase de amigo era Jesús. Y cuando finalmente Jesús llega, ella lo confronta y le dice esas palabras: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano, tu amigo, no habría muerto. El reclamo de la dama era cierto. Jesús nunca apareció, ni para ayudar, ni para sanar, ni para enterrar, y que conste que estaba notificado.
Y ahora, 4 días después, por fin llega muy fresco. El funeral terminó, el sepulcro está sellado. Y las palabras de Marta tienen eco hasta el día de hoy. Todos hemos dicho algo similar. Cuando nos dicen descansa en paz, ya no sufre. Dios, si hubiera sobrado mi esposo, habría sobrevivido. Yo no andaría deambulando sola por la casa. Si habrías intervenido, ese bebé estaría con vida. Si habrías oído mi súplica, mis brazos hoy no estarían vacíos. Lo cierto es que cuando nos encontramos con la muerte, nuestra definición de Dios es desafiada y nuestra fe es puesta a prueba. Entonces solemos creer que la muerte como que ya no es jurisdicción de Dios. Como que Dios puede hacer todo hasta la muerte. Después ya, y bueno, resignación, ya Dios no pudo hacer nada. Es como cuando salen los médicos y dicen, lo siento, lo perdimos. Decimos, bueno, es que Dios puede hacerle milagros mientras respira. Después ya no es jurisdicción de Dios. Y ahí es cuando Jesús llora, pero de frustración. No llora por el muerto, llora por los vivos. No llora por el que está detrás de la piedra, que sabe lo que va a hacer ahora, sino por aquellos que viven, pero están muertos. Llora por aquellos que, aunque libres, están presos y encarcelados por un ridículo temor a la muerte. Entonces, ¿qué tiene que hacer él para convencerlos? ¿No le había demostrado ya a todos con el hijo de la viuda de Naín que se toparon de casualidad? Ni siquiera la mujer pidió ayuda y lo hizo resucitar. ¿No había sido suficiente prueba la hija de Jairo, que ya estaba muerta y le dijo, levántate, hora de despertarse? Y por favor entendamos esto, Jesús no estaba haciéndole un favor a los muertos que resucitaba. Eso de que alguien llega al cielo y pide una segunda oportunidad para volver ocurre en Hollywood. Eso de que el cielo puede esperar es simplemente un invento de las películas. Nadie que llega allá quiere volver, nadie. Alguien dijo, ay, ¿en serio? Sí, no quieres volver. Y menos con todo lo que quedaste debiendo, no quieres volver. Ahora, Jesús los traía de regreso solo para demostrarle a los vivos que la muerte había sido empezado a ser devorada por la victoria. ¿Alguien lo cree, sí o no? Ahora, bueno, estamos en el tercer episodio. Conducen a Jesús hasta la tumba de Lázaro, donde había sido enterrado su amigo, en una cueva, una piedra colocada sobre la entrada, como se estilaba. Sobre la piedra ya se había tejido una telaraña del fin. La orden fue suave de Jesús, pero firme, dijo, quiten la piedra. En otras palabras, o en palabras más sencillas, quiten la piedra para que puedan ver a Dios. Las piedras nunca fueron obstáculos para Dios. No lo fueron en Betania hace 2025 años y no lo fueron tampoco en Europa hace 100. Estaba leyendo que en Europa hace 100 años, hace un siglo, había una condesa, la condesa de Hannover, una alemana famosa por su ateísmo y su convicción de que nadie puede hallar vida en un sepulcro. Ella tenía grandes debates públicos con cristianos. Entonces, antes de morir, esta condesa dejó instrucciones específicas que su tumba fuera sellada con una plancha de granito. Pidió que alrededor de su tumba se colocaran bloques de piedra y que las esquinas de los bloques fueran aseguradas con pesadas prensas de hierro. O sea, la tipa no quería salir más. Y sobre la plancha de granito se grabó esta inscripción que ella mismo se ocupó de asegurarse que le colocaran. Esta sepultura jamás y nunca deberá abrirse. Está comprada para toda la eternidad. Una forma petulante también de decirse a sí misma, yo compro mi tumba y aquí no me saca nadie. Ella aseguraba que su tumba iba a servir de mofa o de burla en contra de la creencia cristiana de la resurrección. Pero no contó la señora con los planes de un pequeño nogal, un árbol, cuyas raíces estaban cerca de la tumba, se fueron abriendo paso por debajo y empezaron a salir por entre las placas de piedra. Con los años el nogal se abrió camino a la fuerza hasta que hizo saltar las prensas de hierro y se levantó de cuajo la tapa de granito. A piñas, un pequeño árbol, un nogal, le cerró la jeta al presumbroso epitafio de la condesa alemana. Y Jesús hizo lo mismo, está por hacer lo mismo con la piedra de Lázaro. Dice, corran la piedra. Y luego dice, Lázaro, hora de despertar. 4 días durmiendo, como le dices a tu hijo adolescente. 4 días durmiendo.
Y en la profundidad de la tumba el amigo se movió. Un corazón inmóvil empieza a latir, sus ojos vendados se abrieron de golpe. Y cuando el hombre hecho momia se sentó, Jesús les vuelve a guiñarle el ojo a los discípulos por tercera vez y dice, ¿vieron eso? No, creo que es así. No hay nada que temer. Y finalmente este es el cuarto episodio, el final. Esta vez la protagonista se llama María Magdalena. Y antes de conocer a Jesús tenía 7 demonios. Era prisionera al menos de 7 enfermedades. No sé qué incluían, si depresión, bipolaridad, quién sabe qué cosa. Pero un día Jesús entró en su mundo. Así que él solo dio la orden y los demonios huyeron, 7. Y ahora ella, que lo había seguido durante todo su ministerio, gran parte de él, ahora ella fue testigo presencial de la crucifixión. El viernes, María Magdalena vio a Jesús morir. Y cuando llega el domingo, un día como hoy, relata Juan capítulo 20, versículo 1, que muy de mañana, cuando todavía estaba oscuro, María Magdalena fue al sepulcro. El único propósito de esta dama era limpiar la barba de Jesús de los coágulos de sangre restantes y quizá decirle un último adiós. No iba a buscar un milagro. Y en la bruma de la madrugada se levanta de su estera, toma sus aromas, sus aloes y sale de la casa. Ella prevé una tarea macabra, porque el cuerpo ya va a estar hinchado, el rostro estará muy pálido, el líquido cadavérico va a hacer que apeste. Así que a medida que ella recorre el angosto sendero, el cielo gris se va volviendo dorado porque está amaneciendo. Y cuando ella vira la última curva, lo estamos viendo en el cuarto episodio, se queda boquiabierta porque la piedra que estaba tapando la entrada de la tumba había sido empujada y piensa, por acto reflejo, ¡se robaron el cuerpo de mi Jesús! María Magdalena supuso que algunos saqueadores de tumbas habían profanado el cuerpo, así que regresó corriendo despavorida hasta que se topa con Pedro y con Juan. Le dice, muchachos, alguien se robó el cuerpo. Entonces Pedro y Juan tienden también por acto reflejo a correr hacia la tumba y apenas Juan entra a la tumba, ve que toda la evidencia tiene sentido. Ve el sudario, ve la túnica, la piedra corrida y se acuerda todo lo que le dijo Jesús. Miró y creyó. Entonces la Pascua de Resurrección tenía ahora su primer celebrante. Pedro y Juan se apresuran a contarle a los demás. Y como esto es una miniserie, te dije, uno esperaría que el lente de la cámara los siguiera a ellos. Ellos acaban de ver eso y van a contarle a los demás. Es lo que haría cualquier línea narrativa, cualquier director. Después de todo, estos tipos son los escritores de las epístolas. Cobraron más que la mujer que hace de María Magdalena. Pero la cámara no lo sigue a ellos, sino que se queda con la mujer. Juan relata, pero María se quedó afuera llorando junto al sepulcro. No nos dice qué pasó con los otros o qué pasó en el camino que fueron hablando. Y mientras que esta dama estaba allí y lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a 2 ángeles. Y pensó que eran 2 tipos cualquiera, claro, recién estaba amaneciendo, las lágrimas no le dejaban ver con claridad. Y estos 2 estaban sentados, uno a la cabecera y el otro a los pies, donde había estado el cuerpo de Jesús. Y uno de estos, que se ve que aprendió del maestro, le dice, ¿y por qué lloras? Y la Biblia dice que, primero a ella le ofende la pregunta, supongo. Quiero leer lo que no está escrito y creo que se siente ofendida. Como que, ¿por qué lloro? Lloro porque mataron a Jesús y lloro porque se robaron el cuerpo. Pero dice que luego vio a Jesús que estaba allí, pero no supo que era Jesús. Estaba tan obnubilada, tan choqueada. Y Jesús le dice, mujer, adivinen qué le dijo. Después dicen que yo repito. Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ahora, convengamos, es una pregunta poco común en un cementerio. Pero irónicamente es la misma pregunta que vimos en los 3 episodios anteriores. No llores, mujer, ¿por qué lloras? Le dice la viuda de Naín. Le dice lo mismo a Marta, ¿por qué lloras? Le dice lo mismo a la mamá de la niña esposa de Jairo. No llores, mujer, la niña duerme, no está muerta, duerme.
¿Por qué lloras ante la simple muerte? Yo sé que suena a pregunta desconsiderada. No se la permitiríamos a ningún pastor, cura o rabino que entrara a un velorio y dijera, ¿por qué lloran? Aunque claro, nuestro fundador, el pastor Juan Carlos Ortiz, lo solía hacer. Él también era un arruinador de funerales. No me consta que resucitara a los muertos, pero siempre entraba y decía, ¡pero qué lindo que se murió! Y venía la viuda, ¡ay, pastor, qué alegría que ya se fue! Primero, dice Ortiz, primero porque ya está con el Señor y es lo que vivimos predicando. Y segundo, que no se lo decía, ya no la tiene que aguantar a la vieja esta. ¡Pero qué lindo! Ya se fue. Siempre hacía, pero yo lo he visto. Juan Carlos siempre decía eso, pero qué lindo, vamos a celebrar, gente, porque lloran. Yo sé que suena pregunta desconsiderada, a menos que quien la hace sepa algo que el otro, el doliente, no sabe. Y ella dice la palabra que pensando que era el hortelano, el jardinero, dijo, Señor, si tú te lo llevaste al cuerpo, dime dónde lo pusiste. Ella no reconoció a su Señor. Entonces Jesús hace algo al respecto, que es lo que suele hacer, su modus operandi cuando alguien no lo reconoce. No se enoja, no le dice, ¿cómo no me conoces? Sino que la llama por su nombre, le dice María. María. No sé, tal vez fue la manera en que lo dijo. La inflexión de la voz, el tono, o el acento galileo, el dialecto arameo, no lo sé. Yo podía sentir cuando niño, cuando mamá me llamaba por encima de las otras voces por su tono. Si decía, Dante, posiblemente había postres. Si decía, Dante, ya llevaba una hora de atraso para la comida. Si decía, Dante Miguel, ese día no volvía. Pero cuando ella lo escuchó decir su nombre, María, lo reconoció y volviéndose le dijo, ¡ay, María! Ahora, lo que me sorprende es que entre todas las personas con las que pudo haber hablado Jesús por primera vez, habló con ella. A ver, convengamos, Jesús arrancó las puertas del infierno de sus bisagras. Acababa de dividir el mundo entero entre antes de Cristo y después de Cristo. El calendario se dividiría para siempre. Era el incuestionable y magnífico Rey del universo. 10.000 ángeles estaban listos para servirle. ¿Y cuál fue su primer acto? ¿A quién se dirigió? Si esto no tuviera respaldo bíblico, alguien pensaría que es la licencia de un director para hacer una miniserie en Netflix. ¿A quién se dirigió? A María, la mujer que alguna vez tuvo 7 demonios. Que no es lo mismo que 7 maridos, esa es otra, 7 demonios. ¿Por qué ella? Ninguna epístola lleva su nombre. Ninguna historia en el Nuevo Testamento describe su obra, no. Entonces, ¿por qué Jesús crearía una atmósfera, un momento para María Magdalena? Quizá para darnos un mensaje a todos los afligidos y preocupados, porque nuestro número algún día será llamado. Quizá queríamos que tuviéramos en cuenta lo que el salmista dijo en el Salmo 35. El llanto puede durar toda la noche, mas con la mañana, con el amanecer llega la alegría. ¿Sí o no? Así que me atrevo a pensar que Jesús le guiña un ojo a María Magdalena y le dice, ¿viste eso? No hay nada que temer. La desesperanza no será nuestro pan diario. La tristeza no va a durar para siempre. Las nubes pueden eclipsar el sol, pero no pueden eliminarlo definitivamente. La noche puede retrasar el amanecer, sí, pero no puede evitarlo. La mañana siempre llega, no tan rápido como queremos, lo sé. La mañana a veces no llega tan dramática y drásticamente como quisiéramos, pero la mañana siempre llega. Y con ella llega la alegría. Entonces yo sé que hay gente aquí en casa que necesita esta promesa y te preguntas si esta noche de duelo, de dolor, se va a terminar en algún momento. Y yo creo que te grabes esto. La tristeza quizá nos puede robar la noche, pero nunca nos puede robar la vida entera. Es una promesa del Señor. Una noche, 2 noches, 3 noches, no la vida. ¿Estamos de acuerdo, sí o no? Pablo dice en la primera carta a los Corintios 15:20, Cristo ha sido levantado de los muertos como primicias de los que murieron. Entonces las primicias es el primer fruto de la cosecha. Y el agricultor anticipa la calidad de la cosecha tomando una muestra, una primicia del primer lote.
Y nosotros podemos anticipar nuestra resurrección mirando la primicia, la resurrección de Cristo. Hoy conmemoramos la primicia, la resurrección del Señor. Entonces, ¿qué va a pasar cuando muramos? Bueno, las Escrituras nos regalan algunas garantías fascinantes. Como este es un libro de jurisprudencia, de leyes que se cumplen, a mí me fascina recordarlas. Juan 5:25 afirma: los muertos oirán la voz del Hijo de Dios. Dios no se reserva ese derecho, le deja al Hijo, que aparentemente se dedica a arruinar funerales, a que los siga arruinando. Le dice: los muertos escucharán la voz del Hijo de Dios, y todos los que están en los sepulcros oirán su voz y saldrán de allí. Y hasta el día de hoy, cada vez que visito un cementerio, yo siempre me imagino ese momento. De hecho, por eso soy malo para ir a los funerales, porque mientras que todos están sufriendo, yo digo... Me fascina imaginarme. Porque la mayoría de los cementerios son lápidas que apenas pueden leerse. Y en algunos lugares hace siglos que no mueven la tierra. Y como ese hay millones de cementerios en todo el planeta. No obstante, el mismo Jesús que estremeció la tumba de José de Arimatea va a estremecer la tierra de cada cementerio. La hierba va a ser empujada desde adentro, dice la Biblia. Los féretros se abrirán, los cuerpos de estos seres olvidados, hasta por sus propias familias, serán llamados, su número será llamado desde el cielo. Ahora, la pregunta es: ¿y de qué forma? ¿Y cómo se verán esos cuerpos? Porque algunos creerán que... esos son zombies, eso es otra serie. Claro, porque la mayoría de esos cuerpos son huesos, en el peor de los casos ceniza, polvo, nada. Algunos murieron asolados por una enfermedad, por deformidades. Otros fueron acribillados a balazos, destruidos por el fuego. Y aquí la respuesta de Pablo en la primera carta a los Corintios 15:42. Él dice cómo van a resucitar. Dice: cuando morimos, nuestros cuerpos terrenales son plantados en la tierra. Son plantados, nota que no dice enterrados, son plantados como una semilla. Pero serán resucitados para que vivan para siempre. Nuestros cuerpos son enterrados en deshonra. A mí me sorprende eso, porque algunos en los funerales ponen un ataúd de lujo y visten a la abuela como en su vida la vistieron. Yo he estado en funerales de abuelas que dicen: ay, queremos darle un cajoncito lindo, y la pobre tenía de mesa de luz un cajón de manzana mientras vivía. Pero la culpa hace que la mandemos al otro barrio como si fuera al palacio de Buckingham. Y nosotros decimos: la enterramos, lo enterramos con honra. Y Pablo dice: aquí se entierra la gente con deshonra, pero serán resucitados en gloria. Son enterrados en debilidad, serán resucitados con fuerza. Son enterrados como cuerpos humanos naturales, pero serán resucitados como cuerpos espirituales. ¿Y todo por qué? Porque la muerte ha sido devorada por la victoria. La muerte ya no tiene poder. La muerte ha sido devorada por la victoria. ¿Sí o no? Ahora, yo no estoy subestimando lo que siente. Sin duda la muerte trae tristeza. Pero lo que no tiene que traer es desesperación. La tumba no pudo contener a Cristo, y como Cristo está en nosotros, tampoco nosotros quedaremos contenidos en una tumba. Esa es la promesa de Dios. Dios va a reclamar su creación. A Dios le encanta rehacer y restaurar. Él anunció: yo hago nuevas todas las cosas. Adiós a las salas de esperas en el hospital, a los partes médicos, a los papeles de divorcio manchados con lágrimas, a los ultrasonidos inactivos, a las quimioterapias invasivas, a las diálisis extremas. Adiós a besar frentes frías y a comenzar a besar mejillas tibias. Adiós a la soledad, a los avisos de embargo, al maltrato, a la ilegalidad. Adiós al cáncer, a los tumores, a la metástasis. Adiós para siempre a la leucemia. Dios reclamará cada cuerpo enfermo, cada mente atribulada, porque la muerte ha sido devorada por la victoria. Es una promesa. En el Viernes Santo, las autoridades del Imperio Romano, del gobierno de facto invasor, colgaron a Jesús en una cruz para que muriera lentamente, y después lo tiraron en una tumba para que se pudra, de la misma manera que todo cuerpo humano lo ha hecho desde que entró la muerte a este tenebroso mundo. Y le dijeron a todos: es todo, amigos, se terminó el espectáculo, ya no hay nada para ver. Ya murieron los 3 delincuentes en las cruces, hora de volver a casa. Pero estaban equivocados.
Jesús había reservado su mayor milagro para el final, y como una obra de Broadway, el mejor acto siempre está antes de que se cierre el telón. Yo estoy consciente que la muerte puede llevarse demasiado. Yo lo viví con mi madre, que el Alzheimer me robó los últimos años de poder platicar con ella. Eso es lo que el Alzheimer hace, entre otras cosas, poner los recuerdos en un estante demasiado alto para que ella los pueda alcanzar. Viví el despedir a mi padre solo en una pandemia. Él decía, lo único que le pido a Dios es morir con alguien que me tome de la mano, y no se le cumplió el sueño. Porque mi padre terminó solo, y por esas ridículas órdenes asépticas de mi país, terminó solo, muriendo como si no tuviera ningún ser querido. Y de allí a una funda, y de allí directo a cremación por orden del gobierno. Así que yo sé que la muerte duele. Vi la muerte de mis propios hermanos, un hermano de 46 años morir por un infarto fulminante. Uno no sepulta solo un cuerpo, sepulta el matrimonio que nunca se efectuó, la graduación que nunca veremos, los nietos que no pudieron conocer, las vacaciones juntos que jamás tendremos, las decenas de planes que teníamos en común, mancomunadas, los años dorados que nunca conocimos, los aniversarios que ya no podremos celebrar. No sepultamos un cuerpo, sepultamos sueños, por eso duele. Pero en el cielo dice la palabra que esos sueños se van a hacer realidad. Recuerdan, esto grábate en las tablas de tu corazón, átalo al cuello, que no se te olvide. Nuestro futuro con quien se fue es mucho más grande que el pasado con esa persona. El futuro que vas a tener es infinitamente. Dios prometió la restauración de las cosas, ¿sí o no? De todas las cosas, y las va a restaurar. Y finalmente lo prometido, el gran secreto que ocultaban estas cuatro resurrecciones, en las que estuvo obviamente involucrado Jesús. Y para eso necesito contarte otra breve historia. Cuentan que cierto misionero en Brasil descubrió una tribu de indígenas en un lugar muy remoto en la jungla, y vivían cerca de un gran río azul. La tribu era amistosa, por cierto. No obstante, necesitaban atención médica. Una enfermedad contagiosa había invadido la tribu, había hecho estragos en la población, y todos los días se moría alguien. Y en otro lugar de la selva había un sanatorio, y el misionero determinó que la única esperanza es que esta tribu acudieran al hospital para recibir tratamiento y vacunas. Pero para llegar al hospital los indígenas tenían que cruzar el río Azul, aventura que no estaban dispuestos a realizar. Tenían la falsa creencia que el temido río Azul estaba habitado por espíritus malignos. Ese era el sistema de creencias. Y todo lo filtraban por ese miedo. Entonces meterse al agua significaba para ellos una muerte segura. De manera que el misionero emprendió la difícil tarea de eliminar la superstición de la tribu, y les explicó que él en persona había cruzado el río y no había sufrido daño alguno. No tuvo maldición, pero no tuvo suerte. Entonces llevó a la gente a la ribera y metió su propia mano en el agua y dice, ven. Y la gente aún así no le creía. Entonces se mete al río y se salpica el rostro. La gente miraba con atención, pero seguían vacilantes. Entonces, por último, el misionero se sumerge y desaparece. Nada bajo la superficie hasta que vuelve a salir del otro lado. Y habiendo demostrado que el poder del río era una farsa, el misionero levanta la mano en señal de triunfo. Le dice, ven, no hay nada que temer. Había entrado al agua y había salido ileso del otro sitio, del otro lado, de la otra orilla. Entonces los indígenas comenzaron a celebrar y todos se metieron al agua porque le habían perdido el pavor. Jesús veía a la gente esclavizada por el temor a la muerte y por ese poder barato, la superstición ridícula de que no voy a volver a ver más a quien se murió. Y explicó decenas de veces que el río de la muerte no es algo para temer, que la vida es una placenta, que nadamos en la oscuridad y vemos aquel huequito por el que tenemos que salir y decimos es que ningún bebé que salió volvió, así que quédate en la placenta oscura. Él dice, no hay nada que temer del otro lado. La gente no quiso creerle.
Entonces tocó a un muchacho en un féretro, al único hijo de la viuda, y lo llamó de nuevo a la vida. Sus seguidores seguían sin convencerse. Entonces hizo algo más drástico, le infundió vida al cuerpo muerto de una niñita de 12 años y la trajo a la vida con un simple susurro: niña, ya, hora de levantarse. Pero el gentío seguía incrédulo. Quizás pensaron que en realidad la niña no estaba tan muerta. Entonces hizo algo más drástico. Para que no quedaran dudas, dejó que un muerto pasara 4 días, su mejor amigo, en la tumba, y luego le ordena que salga. ¿Era suficiente? No, parece que no. Porque fue necesario que él mismo entrara al río, se sumergiera en el río de la muerte, en las aguas de la muerte, para que la gente creyera que la muerte había sido vencida, que no había que temerle. Y después que lo hizo, después que salió del otro lado del río de la muerte, dijo: ahora sí es hora de celebrar. No lo creyeron hasta que él mismo salió vivo del otro lado. Ahí se convencieron de que Dios tiene las llaves de la vida y de la muerte, que ningún demonio puede decidir cuándo nos vamos. El Dios que expone el truco, el engaño del timador llamado muerte. El Dios que nos gustaría que esté presente en nuestro funeral y que de hecho lo está. Salmo 116:15 dice: estimada es a los ojos del Señor la muerte de sus santos. En el cielo no se llora cuando alguien muere, en el cielo se celebra uno más que viene a casa. Como lo dice Pablo, no tenemos que entristecernos como los que no tienen esperanza. Los ángeles nos van a escoltar a casa. El día que se cierre el telón de esta vida y nos hayamos comido una buena porción de la vida y nos toque estoicamente irnos, los mensajeros de Dios nos llevarán en el último viaje de la vida. Dios tiene de hecho un ángel asignado para llevarnos a cada uno a casa. Y en vista de esta certidumbre, ¿por qué tenerle miedo? Él lo hará otra vez, podemos estar seguros. La misma voz que despertó a un muchacho en las cercanías de Naín, que movilizó a la hija inmóvil de Jairo, que despertó el cadáver de Lázaro, la misma voz hoy habla de nuevo. Y hoy, 2000 años después, nos guiña un ojo y dice: ¿viste eso? No hay nada que temer. Es solo un río azul. ¡Sí ve! Vamos, dale un aplauso grande al Señor de señores. Vamos, que ese aplauso sea gigantesco. Vamos a celebrar al Rey. ¡Aleluya! ¡Santo! ¡Sí ve! Vamos, que ese aplauso no se detenga. Él ha resucitado. ¡Se va! La muerte ha sido vencida por la victoria. Vive. La tumba está abierta. Alguien tiene que celebrar más que eso, gente. Vamos. Día de celebración, domingo de resurrección. ¡Vive! ¡Sí! Nunca más nos preocupamos por un simple río azul. No te digo que hagas como Juan Carlos Ortiz, que a partir de ahora irrespetuosamente entre celebrando a los funerales, pero sí sería maravilloso que en medio de las lágrimas del dolor, porque lo echaremos de menos de este lado del sol, nos alegremos de que, bueno, por fin la frase cobra sentido, solo se adelantó, solo está allí donde para ahí vamos todos. Estamos inscritos en el libro de la vida y si no, alguien tiene duda de decir: sabes, yo a veces dudo de mi salvación, dudo que pueda ir a reencontrarme con, no sé, quien sea que esté allí ya, padres, madres, hijos. Y si alguien está pensando: dudo que mi padre esté en los cielos, era un hombre malo, o mi madre no conocía al Señor, quiero decirte algo, aunque esto cause urticaria a muchos religiosos. El poder de saber quién va al cielo y quién no va, no nos corresponde a nosotros. Yo sé que nos vamos a sorprender. No sabemos lo que pasa por la cabeza de alguien en los últimos minutos, mirando el techo de una ambulancia, en el momento del infarto. Yo solo sé que bastó que un ladrón crucificado al lado de Jesús ni siquiera se arrepintiera, ni siquiera hiciera una oración de fe, solo pidiera auxilio para que el Señor le prometiera el paraíso. Ese es nuestro Dios. Dios es un Dios bueno. Así que a los que están del otro lado, solo dice: Señor, entra en mi vida.
Quiero asegurarme mi pasaporte para poder reencontrarme con mi ser querido. Y todos aquí tomamos un último minuto para orar. Cierran sus ojos, ténganla bien y oramos. Padre, gracias por este momento. Gracias por esta cuna de campeones, por estos obreros de primera línea. He hablado lo que creo me has dicho y has puesto en mi corazón. No he omitido, no he quitado lo que creo es tu revelación. Aún así, torpemente solo he podido hablar al intelecto, que es donde yo apenas puedo llegar. Pero sé que tu Espíritu Santo ha consolado, ha hecho derramar lágrimas, ha sanado heridas, se ha metido en los vericuetos más íntimos de cada rincón del alma. Señor, soy libre de esta palabra. Dejo de ser responsable porque la palabra ha sido dada. Y ahora habita en cada corazón y además esta palabra quedará en una cápsula de tiempo en internet. Y a través de los años, gente que volverá a transitar por dolor recordará que aunque estemos en valle de sombra o de muerte, tú nos vas a escoltar por ahí, que no estaremos solos y que cuando nuestro nombre o el de nuestros seres queridos sea llamado, estaremos listos. Cuando allá se pase lista, estaremos listos. Gracias, Señor, porque hoy nos hablas, porque hoy celebramos esa mezcla de sentimientos, de tristeza, pero de alegría por la tumba abierta. Mis queridos, Dios te bendiga, Dios te guarde, Dios haga resplandecer su rostro sobre ti. No hay tumba que te pueda retener. Cristo vive en ti y eso rompe las planchas de acero. Celebra, celebra, celebra con un gran aplauso. ¡Feliz Easter! ¡Felices Pascuas! ¡Feliz Domingo de Resurrección! El aplauso al Señor de Señores, al Rey de Reyes. ¡Chao! Firme como talón de oso. Hasta el domingo que viene. Bendecido.